Apocalipsis, otro enfoque, en su parte número 14. Dice así, acompáñenme por favor, dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Amén. Y bueno, esta parte final es la última descripción que Juan hace de la Nueva Jerusalén. Y podemos decir, hermanos, que es la última revelación que tiene. Ya no hay más revelaciones. Después de eso ya no hay más visiones, ni revelaciones de cosas, ni de eventos, ni de circunstancias que él ve en el cielo. Lo que sigue a continuación, hasta el final del capítulo 22, son exhortaciones, palabras de ánimo, cosas que él habla con el ángel, pero ya no hay más revelación. Entonces podríamos decir que estamos leyendo la parte final de la revelación de los acontecimientos proféticos, ¿sí?, que Juan recibe desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Podríamos entonces decir que estamos leyendo donde dice: y reinarán por los siglos de los siglos, ¿verdad? Lo último en cuanto a revelación profética del libro de Apocalipsis, ¿sí? Y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí es lo último que él ve y escucha en cuanto a esa ciudad, la ciudad de Dios, que lo vimos en la sesión anterior, la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes reinarán por los siglos de los siglos? Bueno, lo vamos a ver al final, pero tenemos que hacer un contexto de lo que Juan estaba viendo, ¿sale? Entonces, si regresamos al capítulo 22, versículo 1, hay una descripción final de la Nueva Jerusalén. Ya el capítulo 21 ha descrito muchas cosas de la Nueva Jerusalén, pero entonces Juan ve algo final. Dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Quiero primeramente reflexionar sobre esta parte. Hay dos cosas que me llamaron la atención estudiando. El Señor me llevaba a reflexionar sobre dos cosas. Una de ellas es que hay un río de agua de vida y hay un árbol, ¿sí?, de la vida, ¿sale? Y entonces el Señor me hacía recordar y que reflexionáramos que el Señor por esencia es vida, ¿verdad? Y la palabra vida es una palabra que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, pero por montones. O sea, se usa mucho la palabra vida. Pero hay que entender exactamente a qué se refieren estos pasajes, y esto nos ayuda mucho la palabra original. Entonces, yo pensé, hasta este entendimiento, que había dos palabras en el Nuevo Testamento que se referían a vida, pero no, me llevé la sorpresa de que hay tres, ¿verdad? Y se las quiero explicar brevemente porque es importante. Primero, la palabra bios, que en el griego es bios y que se traduce a nuestro idioma como vida, ¿sí?, esa palabra vida se refiere, ¿sí?, a la vida física, se refiere desde que nacemos hasta que morimos. De ahí viene la palabra biología, ¿sí?, que es estudio de la vida, pero se refiere a la vida física, ¿sí? Esta palabra, no lo busque, yo se lo voy a ir citando solamente, después con calma lo puede revisar. Está en Lucas 8:14, cuando el Señor dijo que los que oyen las palabras y se entusiasman, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y usa bios, ¿sí?, lo apartan del camino. Es decir, tenemos que comer, biológicamente tenemos que comer, ¿verdad? Tenemos que resguardarnos, tenemos que tener un desarrollo biológico, y a eso se refiere cuando dice que las riquezas, las preocupaciones y los placeres de esta bios, ¿verdad?, ahogan la palabra.
Entonces, ahí está la primera palabra, que es palabra bios, de donde viene biología. Es muy fácil recordarlo porque es una palabra muy común para nosotros, ¿verdad? La biología. Pero está otra palabra interesante, que es la palabra psique. Psique. Y la palabra psique está en Mateo 10:39, bueno, está en varios, pero una de las que quiero citar es Mateo 10:39, y también se lo cito, luego lo busca, dice, es cuando Jesús habla acerca de el que se aferre a su propia vida la perderá, pero el que la pierda la ganará. Es un pasaje muy conocido. Cuando uno va al original, cuando dice el que se aferre a su propia vida la perderá, no es bios, es psique. ¿Qué significa la palabra psique? La palabra psique significa la vida, pero en un ámbito de la personalidad, de la mente, de la emoción, de la voluntad. Es cuando dice cada quien su vida, ¿no? No está diciendo cada quien su bios, no. Está diciendo cada quien su vida, es el conjunto de todas mis emociones, voluntades y decisiones, es mi personalidad. A eso se refiere el griego cuando habla de vida. En el español, como es un idioma que no está tan rico en palabras, le llamamos vida todo, ¿verdad? Si alguien pierde la vida, no estamos refiriendo a que el bio se terminó, ¿verdad? Pero alguien perder la vida en el sentido de dejar sus anhelos, dejar su voluntad, sus emociones, ese es otro sentido, pero se usa la misma palabra. Pero en griego no. En griego se usa la palabra psique, de ahí viene la palabra psicología, ¿sí? También la podemos recordar muy fácilmente. Bios, la vida física; psique, la vida, esa es la vida que tanto hoy se pelea, ¿no? El derecho a que tú decides, el derecho a que tú hagas, el derecho a que nadie te pueda decir lo que tengas que hacer y decidir, a lo que se le dice a los niños o a los jóvenes, es tu vida, tú ve por lo tuyo, no hagas caso de nadie. Se le está dando al psique, a la psicología, que es vida también, esa connotación. Entonces, con esto, esas dos palabras aparecen en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es interesante, en esta misma palabra psique, que cuando se habla de que Jesús entregó la vida, ¿verdad? Claro, entregó el bios, obviamente, ¿verdad? Pero fíjense que no usa la palabra bios, usa la palabra psique. Por ejemplo, cuando dice en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre vino para dar su psique en rescate de muchos. Es decir, cuando Jesús no solamente entregó, interesante, que no solamente entregó su cuerpo físico para ser crucificado, en realidad entregó su vida. Es decir, cuando él estaba en el huerto del Getsemaní y él sabía que había venido para entregar su vida, en un momento determinado él dijo, Padre, si es posible pasa de mí esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En ese momento estaba entregando el psique, ¿sí? Estaba entregando sus emociones, su voluntad, su personalidad, su mente y obviamente también su bios. Pero fíjense que cuando en Mateo 20:28 dice el Hijo del Hombre vino para dar su vida, no dijo que vino a dar su bios, vino a dar lo que todavía es más difícil de dar, ¿sí? Tú puedes dar el bios, pero lo que es más difícil de dar es el psique, ¿sale? Pero aún esas dos palabras, ¿verdad? No son las palabras más comunes del Nuevo Testamento. Es una palabra que para los griegos era la más sublime de todas, y es Zoe. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando vas al original griego, no encuentras bios ni encuentras psique, encuentras Zoe. En él estaba el Zoe. ¿Qué era el Zoe entre los griegos? El Zoe entre los griegos era un concepto de la vida en su más alta pureza, la vida increada. Es decir, muchos piensan que lo que hoy pensamos, de dónde venimos, de dónde nos originamos, parecería que nomás nos lo estamos preguntando hoy. Siempre el hombre se lo preguntó. ¿De dónde venimos? ¿De dónde surge todo? A veces se piensa que hoy los pensadores, como que si los antiguos nunca pensaron, también se preguntaron, también idearon formas de entender las cosas. Y una de ellas tiene que ver el Zoe. Ellos entendían que el Zoe era la vida increada, es decir, el bios alguien lo creó, el psique alguien lo creó, pero el Zoe nadie lo creó, sino que era la vida en su sentido absoluto, es la vida divina,
es la vida que solamente tenían los dioses, o Dios en este caso para los cristianos, pero para ellos los dioses, era exclusiva de ellos y poseída por ellos. Es decir, ¿dónde comienza todo? Todo comienza en Dios, y Dios tiene vida. A esa vida no puede ser una vida Dios, no puede ser una vida psique, es una vida, y ellos le llamaron Zoe, la vida exclusiva, poseída por Dios, que da origen a todo lo creado. Cuando uno entiende ese concepto que ellos tenían, los escritores del Nuevo Testamento, ¿verdad?, a la hora de describir a Cristo y describir lo que Cristo venía a ser, toman Zoe, es la palabra que más se acomoda a lo que en realidad ellos quieren decir. Por eso Juan 1:4 dice, en Él estaba, y está hablando de Cristo, en Él estaba, ¿qué? La vida increada, la vida en su sentido absoluto, la vida eterna, la vida divina, la vida que solamente tiene Dios, que no tienen los seres humanos. Los seres humanos tenemos bios y tenemos psique, no tenemos Zoe, porque eso es exclusivo de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, Juan 3:16, yo quiero que revisemos algunos pasajes muy famosos que usan la palabra vida, pero desde este concepto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga vida, Zoe. Es decir, Jesús tomando forma humana, vino a traer a los seres humanos, aquí es donde viene algo maravilloso, vino a traerle a los seres humanos algo que no tenían, que es la vida Zoe. Todos tenemos bios y tenemos psique, ¿sí? Pero realmente lo que el Señor trajo no vino a traer una vida bios, ¿no? Si ya la teníamos, ni una psique, al contrario, se quiere que la perdamos. Lo que en realidad el Señor trajo es que podamos participar de la vida eterna, la vida que era exclusiva de Dios y de Cristo. ¿Por qué cree que el Señor dijo en alguna ocasión, como el Padre tiene vida en sí mismo, está hablando del Zoe, y como el Hijo tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el que dé esa vida a los hombres? Entonces, todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos entender una cosa: dentro de nosotros, por el Espíritu Santo que nos habita, ahora está la vida que antes era exclusiva de Dios y que ahora participamos de ella. ¿Sale? Por ejemplo, Juan 4:10 y 14, que es cuando Jesús habla con la mujer samaritana del pozo, ¿verdad?, de que dame de beber y todo ese asunto. Él habla y dice: el que beba del agua que yo le daré, será en él un manantial que brotará para Zoe, vida eterna. En muchísimos pasajes, la gran mayoría de pasajes del Nuevo Testamento usan la palabra Zoe. Jesús está diciendo: todo aquel que beba de lo que yo le voy a dar, después él será una fuente de Zoe dentro de él. Habrá una vida nueva, diferente, sobrenatural, de la cual estábamos excluidos, ¿sí? Por ejemplo, Juan 10:10, que es un pasaje muy conocido. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, otra vez, y la tengan en abundancia. Es interesante. Y este pasaje es muy interesante porque aquí se puede uno confundir mucho. ¿Por qué? El Señor vino para que yo tenga vida, para que yo tenga una vida abundante. Y si yo no entiendo que se refiere al Zoe, lo puedo confundir con el psique, y eso es lo que está pasando en el Evangelio. La gente piensa que el Señor quiere hacerlo una mejor persona, un hombre y una mujer próspero, un hombre y una mujer que su psicología o su psique, sus emociones, sanar su personalidad, sanar su mente, sus emociones, y que no, estamos fuera de onda, como dicen los chavos, ¿eh? Estamos fuera de canal. El Señor no está hablando de eso. El Señor no nos quiere hacer mejores personas como psique. No nos quiere hacer que nuestra vida sea mejor. Es más, una y otra vez el Señor dice: el que pierda su psique, ganará. Pero el que quiera ganar aquí su psique y conservar su psique aquí intacto y que Él lo maneje, perderá. Pero entonces, ¿a qué se refiere de la vida abundante? Quiere decir que el Señor quiere, el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos Zoe, y lo tengamos, ¿qué? En abundancia. Por eso la eternidad ya ha sido plantada en nuestros corazones. Amén. Entonces, la abundancia, ojo, la abundancia, ¿sí? Por eso a algunos les queda conflicto. Pero ¿cómo un cristiano va a sufrir? ¿Y cómo a un cristiano le van a salir mal las cosas? ¿Y por qué muchos cristianos que son fieles al Señor no prosperan? ¿Y eso en qué falló Dios? Quieren que el psique y el bios
Ay, ¿por qué murió tan joven si era un creyente de Dios? ¿Y por qué mataron a Esteban si apenas empezaba su ministerio? Pues eso no cambia absolutamente nada. Que el Señor está hablando de otra vida, ¿sale? Así es que es importante. Fíjense que en Juan 12:25 dice: el que se apega a su psique la pierde. En cambio, el que aborrece su psique en este mundo la conservará para zoe eterna. Ahí está claramente, hermano. La vida, ¿sí? Entonces, la vida psicológica de nosotros la tenemos que dejar a un lado para dejar que el gobierno de Cristo venga sobre nuestras vidas y el Señor nos da zoe. Eso es la vida, ese es el nuevo nacimiento al que nos referimos, ¿sí? Una zoe es una vida increada, sentido absoluto, una vida eterna, una vida que antes era exclusiva de Cristo, de Dios, pero que ahora es regalada a los hombres. Famoso pasaje Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la zoe. O sea, lo que quizás para nosotros, como en español, no suene tan fuerte, pero imagínate a Jesús. Imagínate a Jesús parado frente a ellos, ¿verdad? O en un contexto grecorromano de aquel tiempo, ¿verdad? Pararse Jesús diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y no dice: yo soy el bios, o yo soy el psique, no, yo soy el zoe. ¿Cómo? Si el zoe es la vida de los dioses, del Dios, es la vida, es el origen de todas las cosas. Ah, pues ese soy yo. Pues por eso lo apedrearon. ¿Me entiendes? O sea, el español pierde un poco el peso de las palabras, pero cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y el zoe, está diciendo algo tremendo. Está diciendo: yo soy el origen de todo lo que existe. Y de hecho los apóstoles sí lo entendieron, y Pablo escribe que por él y en él fueron creadas todas las cosas, porque él es el zoe. En Efesios 4:17 también los apóstoles decían que la gente sin Cristo estaba alejada de la vida de Dios. La vida de Dios. La vida de Dios no es el culto, la vida de Dios no es orar, la vida de Dios no es leer la Biblia, la vida de Dios no es las alabanzas que ponemos en nuestra casa. Esa no es la vida de Dios. La vida de Dios es el zoe que está dentro de nosotros, que por el Espíritu Santo, y que nos ha dado una vida nueva, una vida fuerte, poderosa en el Señor. Amén. Quizás el bios, y sí, el bios se va acabando, ¿no? Pablo lo dice, nuestro cuerpo se va acabando, el bios va menguando. Ahora, que el psique no se levante, el psique tiene que estar crucificado, y que sea la vida de Dios la que se mueva dentro de nosotros. ¿Vale? Ahora, regresando a Apocalipsis 22, yo creo que ya no es sorpresa para ustedes lo que les voy a decir, ¿verdad? Cuando dice: luego el ángel me mostró un río de agua. ¿De qué será esa agua? ¿Pero de qué palabra? Zoe. ¿Sale? Un río de agua de vida de zoe, claro como el cristal que salía del trono de Dios, y corría por el centro de la calle, y a cada lado del río estaba el árbol de la zoe. Es zoe. Cuando tú lo buscas en griego te encuentras que es zoe. El árbol de la vida. No es el árbol, ojo, no es el árbol que me iba a dar la capacidad de vivir muchos años, bios. No, es el árbol de la vida. Es decir, yo participo de la vida de Dios. ¿Sale? Entonces, en Apocalipsis 22, tanto el río de agua como el árbol de la vida, el río de agua como el árbol, los dos son zoes, ¿sí? Es la vida increada en sentido absoluto y la vida eterna. Ahora, quiero que preste atención en algo. La visión dice que el río salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Y recuerde que el Apocalipsis es un libro profético, pero también es un libro de símbolos. Y entonces los detalles, hermanos, son muy importantes. ¿En qué sentido? Porque el río salía del trono de Dios. Pero por supuesto, porque no puede salir de otro lado. El río no puede venir de otro lado. Si es el río de Zoe, debe salir ¿de dónde? Del trono de Dios. De ahí que esta visión nos dice que nacer de nuevo no es un asunto de religión, ni es un asunto de aprender conceptos, sino es algo que solamente surge en Dios. Por eso se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir: si usted no ha experimentado un cambio, escúcheme, tiene que haber un cambio en su vida.
No puede usted pensar que es usted un discípulo del Señor sin haber experimentado un cambio, pero no un cambio superficial, no un cambio nada más de ciertos conceptos, un cambio interno, un nuevo nacimiento, algo que sucede dentro de uno, que uno sabe que algo pasó dentro de nosotros. Si usted no ha experimentado eso, no se lo va a dar un pastor, no se lo va a dar un apóstol, no se lo va a dar un hermano, no se lo va a dar nadie, porque surge del trono de Dios. ¿Sale? Entonces, ¿quién se lo va a dar? Dios. Y tiene que ir y pedirle al Señor, arrepentirse de todos sus pecados, clamar al Señor con fe y confiar que Él le dará. ¿Sí? Por eso dice aquí claramente, que ese río, el Zoe de Dios, viene de Él. Nadie lo puede dar más que Él y Cristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que lo pueden dar. ¿Sale? Y eso, tú tendrás que tener un encuentro con el Señor. Si no tienes un encuentro con Cristo, tú, no con tus papás, con tu mamá, con la iglesia, no, con el Señor, entonces podrás recibir del trono de Dios el Zoe. Y lo que Juan está viendo no es algo que sucederá en la eternidad, está sucediendo. Recuerde que los poderes del siglo venidero ya están aquí entre nosotros. ¿Sale? Ok, muy bien. Ahora, es interesante también un punto que, yo confieso delante del Señor que aunque había leído Apocalipsis, creo que muchas veces no lo había leído bien. Es decir, hay cosas que aparecen ahí y dices, caray. O uno lee y entiende lo que ya quieres entender, pero cuando lo lees, así como dice, entiendes otras cosas. Por ejemplo, observen lo que dice el versículo 1. Dice que el río salía del trono de Dios y del Cordero. Me hago una pregunta. ¿Había dos tronos? ¿Uno era de Dios y otro del Cordero? Voy a seguir leyendo. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. No habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que hay un solo trono. Ahora resulta que están los dos sentados en un solo trono. Pero eso Jesús lo dijo. En Apocalipsis 3:21 dijo: como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, hay un solo trono y están sentados los dos. Juan vio sentado al Padre y al Cordero. Ahora, no lo busque porque esto ya lo vimos. En Apocalipsis 4:2, cuando Juan empieza a ver la visión, él vio a alguien sentado en el trono. No vio a dos, vio a alguien sentado en el trono. Apocalipsis 4:2. En el 5:6 dice que delante del trono, ¿sí?, estaba un cordero como inmolado. Eso dice en el Apocalipsis 5:6. Luego en el capítulo 7, versículo 9 y 10, dice que delante del trono, ¿sí?, y delante del cordero, no se alcanza a entender si ya estaba sentado, pero en el Apocalipsis 20:11, cuando es el juicio, dice: vi a alguien sentado en el trono. Entonces yo lo que le puedo decir, por lo que estuve revisando, que en todo Apocalipsis hay alguien sentado en el trono. No dice algunos están sentados en el trono, hay alguien. Pero ¿qué creen? Que en Apocalipsis 22 Jesús ya está sentado en el trono con Dios, ¿sí? Y dice que los vencedores, Él hará que también se sienten conmigo como yo vencí y me he sentado con mi Padre en el trono. Wow. Entonces, hermanos, yo no había visto esto. Yo siempre tuve la idea de dos tronos, pero cuando le digo, no, si es un solo trono, pues entonces ¿cómo es que se sentó? ¿Sí? No son dos tronos, es un solo trono, ¿vale? Detalle interesante. Y de ese trono sale la vida. Y si tú no tienes esa vida, ¿sí?, la tienes que pedir al trono de Dios en el nombre de Jesús. Ahora, regresando un poquito, es interesante que aparece el árbol de la vida. El árbol de la vida aparece, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que aparece y algo que desaparece. ¿Qué es lo que aparece? El árbol de la vida. Y todos nos referimos inmediatamente al Génesis, ¿sí? Al Génesis, que ahorita vamos a leer. Pero hay algo que desaparece cuando aparece el árbol de la vida. ¿Qué desaparece?
la maldición. Ya no habrá maldición. Interesante que en Génesis, cuando el árbol de la vida se cierra el camino al árbol de la vida, ¿qué aparece? La maldición. El árbol de la vida y la maldición son dos cosas que se contraponen. Si hay árbol de la vida, no hay maldición. Y si hay maldición, no hay árbol de la vida. ¿De dónde sacó usted eso? De Apocalipsis 22 y de Génesis 3. Porque en Génesis 3 el árbol de la vida desaparece, o por lo menos ya no se puede llegar el hombre a él, pero sí aparece la maldición. Vamos a Génesis 3, por favor. Y regresamos ahorita a Apocalipsis 22. Génesis 3. Nos vamos yendo desde el principio desde el final hasta el principio. ¿Sale? Génesis capítulo número 3. Y voy a leer el versículo 14. Ya el hombre pecó, desobedeció a Dios. Eso ya no lo voy a leer, ya lo sabe usted. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Primer maldición le cayó a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí ya no está hablando de la serpiente, aquí está hablando del diablo. Pondré enemistad entre ti, tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, Cristo Jesús, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Ok, aquí ya sabe quién se pone bravo. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer, comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo volverás. ¿Sale? Versículo, sigo leyendo. El hombre llamó a Eva, a su mujer, y porque ella es la madre de todos los vivientes. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer, y los vistió y les dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tomen del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso en el oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces aquí tenemos la primera cosa. El árbol de la vida es alejado del hombre, y viene la maldición. La maldición a la serpiente, la maldición al enemigo, de cierta manera también a la mujer por los dolores de parto. Pero hay algo que es también muy, muy gráfico: la maldición a la tierra por la culpa del hombre. ¿Sale? Con penosos trabajos lograrían mantenerse, y moriría Dios físicamente y volvería al polvo. Esa es la maldición. Luego, hermano, encontramos otro tipo de maldición en el Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio 11, 26 y 28. No lo busque, ya lo conoce. Cuando el Señor, Moisés le habla al pueblo, le dijo: si obedeces las cosas que el Señor te manda, bendito será, pero maldición si no obedeces al Señor. ¿Sale? Y hermanos, hay dos pasajes que quiero leer con ustedes para llegar a la parte final, que es donde quiero llegar, pero quiero dejar claro por qué en Apocalipsis ya no hay más maldición. ¿Sale? Y hay por ahí unos pasajes que a veces se leen, ¿verdad? Y que se interpretan mal definitivamente, porque no tienen que ver con cosas que decimos, ¿sí? Que tienen que ver con esto mismo. A ver, entonces la tierra actualmente está maldita. Y maldita no quiere decir más que ausencia de bendición. Sí, hermanos, la creación no está en su estado original. No está. Si no, pregúntenle a los campesinos, pregúntenle a las gentes que viven los ciclones, los terremotos, vivimos. Pregunten si la naturaleza está en un estado perfecto. No lo está. La tierra fue maldecida por culpa del hombre. ¿Sale? Y entonces yo quiero que vaya a Romanos 8. ¿Sí? Romanos capítulo 8.
Y en Romanos capítulo 8 hay un pasaje, ¿sí?, que habla precisamente de eso, ¿sale? De esa maldición o ausencia de bendición que está vigente hasta la creación de nuevo cielo y nueva tierra. Capítulo 8, me parece que es el versículo 20, si no mal recuerdo, ahorita lo ubicamos, ¿sí? Dice, desde el 18, de hecho considero que nada se compara con los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Que la creación, ¿sí?, está, dice otra versión, sometida, ¿sí?, a vanidad, dice, ¿sí? Porque dice el versículo 20, porque fue sometida a la frustración, a la vanidad. Significa que mientras no se manifiesten los hijos de Dios, pero ojo, por favor, no se refiere a aquello que dicen, manifestémonos como hijos de Dios, porque no se refiere. Se refiere a lo que dice Juan cuando dice, aún no somos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué está diciendo? Cuando Cristo venga, los hijos de Dios entonces se vea lo que realmente siempre creímos nosotros, los demás no creen, pero nosotros sí creemos que somos hijos de Dios. Siempre es importante eso, nosotros creemos que somos hijos de Dios. El mundo va a estar tan locos. Pero cuando Cristo venga, se manifestarán los hijos de Dios. Y cuando se manifiesten los hijos de Dios, vendrán todos los acontecimientos que Apocalipsis dice. Cuando se manifiesten los hijos de Dios, entonces la creación, ¿sí? Mire, voy a acabar de leer. La creación aguarda con ansiedad. En realidad dice la revelación de los hijos de Dios, pero está revelando que Cristo venga, porque se van a revelar los hijos de Dios hasta que Cristo venga. Porque fue sometida a la vanidad, a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, es decir, la creación no causó esto. Ya lo vimos quién lo causó, el pecado del hombre, sino por la del que así lo dispuso. ¿Quién dispuso? Dios. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8 está repitiendo Génesis. La creación está sometida a la corrupción. Por eso pasan las cosas que pasan. El granizo que cae, los tornados, las situaciones, las hambrunas que vienen. Todo esto que viene no es otra cosa más que el recordatorio del pecado del ser humano. ¿Y cuándo se va a acabar eso? Eso se va a acabar cuando se han revelado los hijos de Dios. ¿Y cuándo se van a revelar los hijos de Dios? Cuando Cristo venga y se manifieste. Y la creación, ¿sí?, está, de la creación misma ha de ser liberada. Por eso la creación aguarda con ansiedad que Cristo venga y los hijos de Dios se revelen, porque será transformado. Nuevos cielos y nueva tierra donde no habrá más maldición. ¿Sale? Ahora, esa maldición no se ha terminado. Esa maldición se terminará, cielos nuevos y tierra nueva. Pero hay una maldición que sí se ha terminado. Y está en Gálatas 3:13, por favor. ¿Sale? Quiero dejar claro todo este tema de la maldición, ¿verdad? Y luego el tema de las maldiciones generacionales. Bueno, es un tema un poquito no tan claro, pero esto sí es muy claro. Dice desde el 10, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató, ahí está, de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a nosotros, llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo de la promesa. Mi hermano, esto, si me metiera aquí, entenderíamos todo, también lo que estamos viendo del Apocalipsis. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos redimió de la maldición de la ley para darnos la bendición de Abraham. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? El Espíritu Santo. Y la bendición de Abraham es el Zoe, hermano. Para nosotros ya llegó el Zoe a nuestra vida. La vida absoluta de Dios
el nuevo nacimiento. Esa es la bendición de Abraham. No está esperando otra cosa, carros, coche, de dinero, y novia, y hijos. Todo es parte de la vida y son cosas que hay que administrar bien. Pero en realidad esa no es la bendición de Abraham, ¿sí? Uno lee de Abraham y dice, la bendición de Abraham sí tenía un montón de animales y de propiedades. Esa es la bendición. No, esa no es la bendición de Abraham. La bendición de Abraham, hermano, es el Espíritu Santo. El Señor nos redimió de la maldición para que el Espíritu Santo viniera. Por eso, si usted ve Apocalipsis, es que Apocalipsis es el Evangelio. Ya no hay maldición, pero está el río de agua de vida. Esa es la bendición. ¿Vale? Ahora vamos a la parte final. Y a donde yo realmente quería llegar, pero todo esto es importante, toda la visión. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, que es la última parte del Apocalipsis, por así decirlo, en cuanto a revelación, dice, hermano, que el río de agua de vida, ya lo vimos, que corría al centro de la calle, a cada uno del río estaba el árbol de la vida, todo bien. Ya no habrá más maldición, hasta ahí lo vemos, ya se acabó todo, hasta la tierra será ya renovada. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad. Y entonces viene la parte final, hermano. Y aquí me impactó la parte final, porque la parte final habla de sus siervos. Y yo le enseñé en la comida a mis hijos, tratando de yo mismo entender lo que quiero decir. Que es interesante, hermano, cuál es el último adjetivo calificativo que le da Dios a su iglesia. La última manera de referirse a sus hijos. No dice sus hijos, no dice hijos, no dice iglesia, no dice los redimidos. No. Ocupa una parte, hermano, interesante. Es la última, por eso quiero que enfatizo eso. Es lo último. Es la última referencia a los que viven en la Nueva Jerusalén, a los que están con el Señor, y es sus siervos. Palabra griega doulos, que significa sus esclavos, sus servidores, aquellos que han determinado que su voluntad esté al servicio de Dios. Y hermano, importante, no es menor que la última referencia sea doulos, siervos, esclavos de Jesucristo, ¿sale? La última referencia a la que hace Juan al ver a la gente que vive en la Nueva Jerusalén. Y dice el versículo 3, y sus siervos, y hay 4 cosas que hacen estos siervos, ¿no? Dice, una, ¿qué? Lo adorarán. Es esa la primera. 2, lo verán cara a cara. 3, llevarán su nombre en la frente. Y 4, ¿qué otra cosa hacen? No, nomás 3, no son 4. No necesitarán luz. No, de eso no lo hace. A ver, la pregunta es, ¿qué cosas hacen los siervos del Señor? Le adoran, ven su rostro, llevan su nombre en el libro escrito en la frente y reinarán. Y así termina, hermano. Me impresionó cómo termina. Y reinarán por los siglos de los siglos. Se acabó. Ya lo demás son exhortaciones, ánimo, palabra, cosas. Pero así termina. O sea, lo último, aguanta que la película que le están pasando a Juan termina con sus siervos adorándolo, viendo su rostro, con su nombre escrito en la frente y reinando. Porque yo confieso que esto lo había leído muchas veces y ¿sabe qué es por el problema de leer cuando ya crees que sabes algo? Cuando tú lees que crees que ya sabes lo que vas a leer, lees mal. No les ha pasado a muchos. Ya esto dice así, no es cierto, no dice así. Y yo siempre leí que reinarán por los siglos de los siglos el Dios y el Cordero. Siempre lo leí, nunca vi que no es cierto. O sea, no estoy diciendo que Dios no reine por los siglos de los siglos, es obvio. No, le estoy diciendo que a quien el sujeto de la oración, de una oración muy larga que viene desde el versículo 3, los sujetos de la oración son los siervos, porque los siervos adoran, los siervos ven cara a cara, los siervos llevan su nombre y los siervos reinarán. Interesante, hermano, desde que dice siervos. Ahora, me puse a analizar obviamente cada una de esas palabras y la palabra adorar es una traducción
pero no es es exactamente la palabra adorar. La palabra que ahí se traduce adorar es la palabra trabajar por un sueldo, ser un jornalero, servir realmente. La palabra más pura ahí es servir, que también significa adorar, porque adorar es un servicio y servir es adorar y adorar es servir. Adorar no es cantar nada más, hermanos. Adorar es servir y servir es adorar. Pero si quitamos la palabra adoración, en realidad lo que dice el pasaje, dice: y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus siervos le servirán, es lo que dice. Y sus siervos le servirán y sus jornaleros trabajarán, ¿verdad? Es lo que dice. Es decir, hermano, que aquí el punto que se enfatiza, y recuerde, Juan está en la isla de Patmos en el año 100 con unas fuertes persecuciones del Imperio Romano, el evangelio explotado por todos lados, hay una cosa maravillosa, pero también hay una persecución cruel hacia ellos. Y lo último, hermano, de la revelación es: y sus siervos le servirán. ¿Qué quiere decir eso, hermano? A ver, si la exhortación del Señor es que aún ellos pasando por persecución, el Señor le dice: y sus siervos le servirán, ¿verdad? Pues cuánto más nosotros, hermano, en este tiempo y en todos los tiempos. Y sus siervos le servirán. El último adjetivo al que se refiere el Señor hacia su iglesia son mis siervos, y sus siervos le servirán. Así que, hermanos, precisamente hay una palabra que nos pasaron hace 8 días, se las quiero leer. Dice, esta palabra es para la iglesia. El Señor dice que pronto dará las nuevas estrategias para alcanzar a la gente y establecer su reino. Iglesia, no duermas, sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Todo el tiempo, hermano, Dios ha querido que sus siervos le sirvan. No que sus siervos estén durmiendo o que sus siervos estén ocupados en otras cosas. El Señor dio muchas parábolas acerca de los siervos cuyo corazón está en otra cosa y no en lo que tiene que estar. La vida, hermano, nos requiere ocuparnos de algunas cosas, pero no podemos dejar nuestra vida ocupada ahí. Y hay una exhortación, hermano, no estés esperando que el pastor te diga lo que tienes que hacer. Cada quien sabe lo que le fue dado de parte del Señor, el don y el talento y la gracia que te fue dada. Cada quien úsela conforme a la medida de fe y cada quien trabaje en equipo con los demás, pero no esté esperando que se haga una actividad para que usted participe en esa actividad. Tenemos que quitarnos ese cassette, tenemos que quitarnos ese chip de la cabeza. Es que hasta que me digan que hay una actividad, entonces yo participo. Es que no hacen actividades. ¿Por qué no hacen actividades de evangelismo? Evangeliza, hermano. ¿Por qué no hacemos equipos de discipulado? Discipula. ¿Por qué no hacemos esto? Hazlo. ¿Por qué no llevamos ayuda a los enfermos? Llévalo. ¿Por qué no llevamos a los? Llévenlo. Avísenos, vamos a coordinarnos, pero háganlo. Pero no estén esperando que otros les digan lo que tienen que hacer. Porque los siervos ¿cómo termina Apocalipsis? Y sus siervos les servirán. Porque no podemos decir, hermano, que nada más el reino de Dios se adelantó para los poderes del siglo venidero, ¿verdad? Pero también se adelantó, hermano, porque actualmente nuestra vida está al servicio del Señor. Y seremos juzgados también por lo que servimos al Señor en nuestro cuerpo. Tenga presente eso. No es una amenaza, hermano. Debe ser un entendimiento de que los siervos del Señor, ¿qué? Le sirven. ¿Ok? Pero luego viene algo maravilloso, hermano. Verán su rostro. Hermano, cuando yo he estado con eso, y lo hemos platicado con mi esposa, ¿por qué? A ver, Apocalipsis 22 dice que verán su rostro. Y el problema, hermano, es que, a ver, yo peleo un poco con el asunto de algo muy romántico. Veremos el rostro del Señor. Sí, permíteme. Pero pensamos que vemos el rostro del Señor como cuando Jesús andaba en esta tierra, ¿no? El rostro del Señor, y hasta nos lo imaginamos, no sé, sufriendo. No. Tenemos que entender una cosa. A ver, ¿quién fue el primero que le pidió a Dios ver su rostro? Y se lo negaron. Recuerden, personaje bíblico que pidió ver el rostro del Señor y no le dijeron que no se podía. Moisés en el capítulo 33 le dijo: Señor, muéstrame tu rostro. ¿Y qué le dijo el Señor? No hay quien me vea ahí viva, te mato. Y dice: te voy a poner
en medio de unas peñas y nada más vas a ver mi espalda. Y Moisés, hermano, entraba al tabernáculo de la reunión y le venía el rostro resplandeciente, pero no se le permitió ver el rostro de Dios. ¿Por qué no se le permitió ver? Porque no podía verlo, porque si lo veía, se moría. Hermano, y hay unas palabras que Jesús dijo que todavía no le tomamos dimensión. Viene Jesús y dice: dichosos los pobres en espíritu y dichosos, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a mí se nos pasó de noche eso. Es que ver a Dios ha de ser tan fácil. Cuando la contrarreferencia de Moisés, te das cuenta que ver a Dios no es tan fácil. Y que ver a Dios no se puede. Y Jesús viene y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos sí van a ver a Dios. Moisés no pudo, pero estos sí van a ver. O sea, ni Moisés pudo. Ahí le va otra. Cuando Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración, dice que su rostro era como el sol. Y Pedro, Juan y Jacobo no pudieron verlo tampoco. Dice que resplandecía. Es más, en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor Jesús se le presenta a Juan, no lo puede ver Juan porque dice que su rostro era como el sol al mediodía. A ver, voltea a ver el sol al mediodía. ¿Qué ves? Nada, quedas deslumbrado. O sea, Juan no lo pudo ver tampoco. Es hasta Apocalipsis 22, cuando ya ha habido nuevo cielo, nueva tierra, hemos sido renovados, hemos sido transformados, ha bajado la nueva Jerusalén, que hasta entonces no veremos el rostro solo de Cristo, de Dios. Ya, hermano, mi mente ya ahí revienta, ya no puedo. O sea, ¿por qué, hermano? Porque hemos sido transformados. Alguien necesita ser transformado para poder ver a Dios. Por eso le dijo a Moisés: Moisés, no se puede. Te fulmino, te acabo. Porque era un hombre como nosotros. Pero, hermanos, vale la pena, hermano, caminar hasta el final del tiempo. ¿Por qué? Pero no piense que va a ver a Dios con este cuerpo. No, es una transformación, hermano. Por eso el Zoe que está en nosotros, ¡pum!, seremos solo Zoe y nada más. Y entonces Zoe puede ver Zoe. Ya lo demás, hermano, son loqueras mías. ¿Vale? No se puede más. Es algo tremendo. Pero dice que dos cosas finales. El nombre de Dios sería escrito, dice, y llevarán su nombre en la frente. O sea, hermano, todos los que hemos creído en el Señor que llevaremos el nombre de Dios en la frente. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Interesante, hermano, que el nombre de Dios en realidad nadie lo sabe. El nombre de Dios nadie lo sabe. ¿Es Yahvé? No se sabe. ¿Es Jehová? No se sabe. ¿Por qué, hermano? Porque el nombre de Dios, cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, nada más le dijo JHWH, que en hebreo es Yod, la letra Yod, la palabra Jai, la letra Jai, la letra Ba y la letra Jai. Esas 4 letras son el nombre de Dios. Pero como el hebreo no tenía en su original vocales, las vocales se transmitían de manera oral, es decir, ¿cómo se lee esa palabra? Solamente que alguien te la enseñe, era cómo se podía leer, la pura consonante. Una palabra con consonantes no se puede leer, hay que meterle vocales. Ellos tenían un sistema para meter vocales, pero que no había vocales escritas. Cuando Moisés recibe el nombre de Dios, él sí escucha el nombre de Dios. Pero después, por reverencia al nombre de Dios, deja de pronunciarse el nombre de Dios. Por eso de no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Entonces el nombre de Dios se deja de pronunciar. Y con el paso de las generaciones, y los sacerdotes mueren, las cautividades y las guerras y todo lo que la historia bíblica, el nombre de Dios empezó a perderse en realidad. ¿Cómo se pronuncia? Ya nada más quedó JHWH. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? No lo sabemos. ¿Sale? Y el nombre de Dios,
que significa el que fue, el que es y el que será, el yo soy, ¿verdad? No sabemos en realidad qué es. Muchos dicen que es Yahvé. Bueno, está bien. ¿Qué es Jehová? Que ahí están tendencias y que sí, al final de cuentas no se sabe. Pero hermano, el nombre de Dios estará escrito en nuestras frentes. Y nosotros podremos saber cuál es ese nombre. Por algo se perdió, hermano. Nada sucede porque sí, por algo se perdió. Y significa propiedad y propósito. Y hermano, la parte final. Y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes reinarán, hermano? Obviamente el Señor, Dios Todopoderoso, y sus siervos. Los que desde ahora, hermano, porque aquí es el tema, hermano, que es importante, los que desde ahora se saben siervos y adoran al Señor y viven para el Señor, los que saben que viven en su presencia, los que saben que le pertenecemos a Él y los que saben que hay una autoridad que le fue delegada a sus siervos. Hermano, por eso el libro de Apocalipsis es otro enfoque. ¿Por qué? Porque no es, cuando lleguemos allá. No. Es desde ya. Si yo no le estoy diciendo, vivimos todavía en el BIOS y luchamos con el psique. Todos luchamos con el psique. Se quiere levantar el psique. Pero tenemos el Zoe, hermano. Y todos los días, hermano, nosotros nos consideramos que nuestro psique está muerto. Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras formas de ser, nuestra personalidad no se va a imponer. Se va a imponer la vida de Dios en nosotros. Y entonces, pero debemos entender una cosa, hermano. El libro de Apocalipsis nos deja un mensaje. Los siervos del Señor sirven. Y los siervos del Señor se saben que viven en su presencia. Y los siervos del Señor saben a quién le pertenecen. Y los siervos del Señor ejercen su servicio con la autoridad que el Señor nos ha dado. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen a la gente se va a convertir y estas señales seguirán. Y van a sanar los enfermos y van a hacer cosas milagrosas. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido llamados a reinar. No estamos hablando, hermano, de tomar el control de la sociedad, porque esta sociedad pasará. Estamos hablando de tomar el control, hermano, espiritual de mucha gente que tiene que someterse a Cristo Jesús. Y tenemos que manifestar su poder. Por eso el libro de Apocalipsis, hermano, termina de esta manera, recordándonos a todos nosotros que ya reinamos con Cristo Jesús y que ejerzamos esa autoridad. Los problemas están en tu casa y parece que nunca terminan. Párate yo se lo he dicho, a mí una vez el Señor me paró de noche y me dijo, a ver, párate, y dije, aquí se acabó esto. Aquí termina esto. Viene un arrepentimiento, viene un cambio en la vida de nuestra familia. ¿Por qué dejar que pasen frente a nosotros problemas y no pararse y decir en el nombre de Jesús, esto aquí termina? Todo guiado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, hermano, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y seguir haciendo la tarea que nos fue encomendada. La tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis nos vuelve a recordar que para eso fuimos llamados, para ser siervos del Señor. Pónganse sobre sus pies, recuerde esta palabra. El Señor dice que pronto dará las nuevas estrategias para alcanzar, pero no hay que estar dormidos, sino sensibles a la voz del Espíritu. ¿Y sabe cuál es la manera más fácil de sensibilizarnos a la voz del Espíritu Santo? Ahora sí, ayune, ore, lea la palabra, dé tiempo, y eso le va a ayudar a ser sensible al Espíritu Santo. ¿Ah? Cada uno, hermano, cada uno de ustedes en unión con todos los demás, no solo, pero en unión con todos los demás, hermano, haga la tarea que tiene que hacer. ¿Sí? No lo va a recompensar el pastor, ni lo va a recompensar el grupo al que usted pertenece. Quien va a recompensar es Cristo Jesús. Pero no diga, sí, ya tengo, pastor, ya me puso el Señor, mire, llame a toda la iglesia y yo, no, espérate, no. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y no. Yo no estoy diciendo que dirijan las actividades de la iglesia. Hay cosas muy sencillas, hermano. Predica el Evangelio, enseña la palabra, ora, intercede, ayuda al necesitado. O sea, hay cosas que no necesito. Que hay otros hermanos que también quieran hacer eso, pues vamos a hacerlo. Pero recuerde algo, no es hacer por hacer. No es hacer las cosas porque al final de cuentas, lo que manifestamos a la gente
es el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Sale? Entonces, sus siervos le sirven, sus siervos viven en la presencia del Señor, sus siervos son propiedad de Él y sus siervos reinan.